que no se titule con mentiras. Vamos a lo nuestro, tenemos a Majo Castells en línea, va a hablar sobre la dinámica empresarial y de empleo en marzo. Parece que estos números recién salieron ahora, desde los de marzo recién los estamos conociendo ahora, pero bueno, obviamente es otra manera de enfocar el asunto de la economía y saber cómo está. Majo, buen día. Buen día, Roberto, buen día, Natalia, y felicitaciones por su candidatura. Gracias, Majo. ¿Cómo va? Te vi ahí en las redes firmando, así que muy contenta. Gracias. Una lista con compañeras que defiendan justamente lo que tan vapuleado está por este gobierno, que es los derechos de los y las trabajadoras. ¿Sabe quién vi también que estaba firmando? Creo que va como suplente en Senado, Mechi de Alessandro. Sí. Mechi de Alessandro. Va como suplenta de la rectora de la UBA, no recuerdo el apellido de la compañera. Sí, también. Bueno, Ana Arias. Ana Arias es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí. Sí, una lista con muchas mujeres muy poderosas. Bien, bueno, potencia. Como corresponde y se necesita. Majo, sí. Vamos a lo nuestro. Escúchame, una cosa que por ahí fue un error mío de tipeo que le mandé a Gary, son los datos de mayo de 2025. Datos de mayo. O sea, no son los actuales, siempre hay un desfase de los datos. Sí, claro. Mi ley es dato de mayo de 2025 y lo que vemos un poco siempre en nuestra foto de comparación es la de noviembre de 2023, donde además yo me canso a veces de decirlo y parezco reiterativa, todos sabemos que no era un buen mes. Aún así, el desastre de este gobierno es tal que mayo de 2023 parece Disney World para los laburantes e incluso para los empresarios, porque lo que les quiero contar es que esta información recientemente publicada muestra una pérdida, muestra que se cerraron 15.564 empresas. Es decir, entre noviembre del 23 y mayo del 25 cayó la cantidad de empleadores, ¿no? O sea, la manera de medirlo es cuántos empleadores hay, algunos más chiquitos, algunos más grandes, pero lo cierto es que se destruyen empresas. Yo digo, no, es paradójico, porque este gobierno que viene a defender el libre mercado, a defender el capitalismo más acérrimo, digamos, ¿no? Más libertario, como ellos se dicen, digamos, con las menores regulaciones posibles, lo único que está generando en este ya año y medio es destrucción de empleo, de empresas, también de empleo, pero ahora nos estamos deteniendo en la destrucción de empresas, muy fuertemente, 15.564 empresas menos que las había en noviembre del 23, en noviembre del 23 se registraban 512.000 empresas, hoy son 496.000. Bueno, y eso da cuenta de este ecosistema económico que premia a los especuladores, a quienes vienen a buscar esas tasas de interés enormes y destruyen la economía real. Y si tuviéramos que abrir un poquito por sectores, bueno, el sector de servicios de transporte es de los más afectados, se destruyeron 4.000 empresas, el sector inmobiliario, ¿no? Porque también hay en las crisis, hay que entender esto y me parece que es interesante, lo que tiende a pasar son efectos de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Empresas más chicas que no tienen tanto respaldo, por ejemplo, para hacer frente a un alto costo financiero, se ven de alguna manera absorbidas por empresas grandes, ¿no? Digamos, los fenómenos de concentración económica se dan al mismo tiempo que surge la crisis económica. Entonces los grandes se convierten más grandes, que absorben a los chicos, y los chicos que no tienen ese respaldo o esa cintura para hacerle frente a momentos críticos, digamos, también pasó algo así en la pandemia, en los 90 también, digamos, distinto fue en el gobierno, en los 12 años de kirchnerismo, creación de empresas. Te voy a traer el dato porque no lo tengo fresco, digamos, pero se crearon más empresas, digamos, más emprendimientos. Acá se mide por empleadores, entonces no importa si vos sos Techín o una alimenticia enorme o si sos el maxi kiosco de barrio. Digamos, en cualquier caso aparecen como empleadores. Y también, por supuesto, mucha destrucción de empresas en el sector de la construcción y en el sector de comercio. ¿Y qué pasó con el empleo? Bueno, con el empleo también la dinámica es muy interesante porque se destruyeron hasta el momento del empleo registrado. Estamos hablando, en la Argentina hay 9 millones de puestos de trabajo registrados. Eso tiene 3 fuentes. Alrededor de 6 millones son los empleos registrados del sector privado. Ese es
el empleo que más nos gusta, el empleo de más calidad. Tenemos cerca de 3 millones de empleo registrado del sector público. Es buen empleo, pero sabemos que con el salario muy deteriorado. Ahora les voy a dar un número sumamente alarmante. Y tenemos una parte del empleo registrado que es de trabajadores de casas particulares. Ese empleo en casas particulares, bueno, entre esos 3 sectores se destruyeron 223.000 puestos de trabajo. Y la dinámica, porque digamos, esto también es interesante, alguien puede decir, bueno, está bien, es lo que dice el gobierno y sus voceros, que durante los primeros 6 meses fue el gran momento de destrucción de empleo. Bueno, yo tengo una mala noticia para darle. El empleo es cierto que durante los 6 primeros meses se destruyó fuertemente, después empezó a recuperarse, pero viene estancado o viene creciendo muy de a puchitos. Ahora, por ejemplo, se crearon 5.900 puestos de trabajo de un mes al otro, 2 meses seguidos, pero imagínense, a este nivel necesitamos casi todo el gobierno de Milei para recuperar lo que se perdió. ¿Me siguen? Es decir, un costo social altísimo, con una redistribución del ingreso muy regresiva, no solo en términos trabajo-capital, sino dentro del capital, porque ¿quiénes son los que están ganando? Están ganando los sectores financieros por sobre los sectores productivos. Esto también hay que decirlo. ¿Qué es lo que está pasando al interior del capital? Digo, no solo pensar cómo es esa distribución tradicional, la que por supuesto es el eje rector de cualquier economía, que es la distribución entre qué le queda a los laburantes y qué le queda al capital, sino también lo que pasa al interior del capital. Digo, vemos que se destruyen empresas, vemos que ganan tasas de interés altísimas, ¿no? O mediante tasas de interés altísimas los sectores financieros, que ahora los bancos, ¿a costa de qué? Bueno, a costa del crédito para las pymes, para una emprendedora, ¿no? Porque se la pasan hablando del emprendedorismo, pero no estamos viendo qué es lo que le está pasando a ese emprendedor. Y digo, ¿no? Esto lo asociaba con cómo el empleo le está costando arrancar y no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna perspectiva de que esto se modifique, porque digamos, no es que estamos a la espera de... Vemos las inversiones que caen, vemos que el empleo no se recupera, y yo quiero darles una cuenta matemática muy sencilla, digamos. Pensemos si el empleo crece a el ritmo de 5.900, 6.000 puestos de trabajo por mes. Bueno, a diciembre del 2027, cuando Milei termine su mandato, va a dejar menos trabajo registrado del bueno que lo que recibió en diciembre del 2027. ¡Qué desastre! Entonces, esto es un poco el escenario. Quiero compartirles un último dato que también salió: la caída del salario del empleo público nacional. Hay una distinción entre el empleo público provincial y el empleo público nacional. El empleo público provincial, donde también tiene mucho peso, por su peso, digamos, relativo, la provincia de Buenos Aires, está recuperando, o sea, no, pero digamos, está en un 10% menos que, un poquito menos de un 10% menos de lo que era en noviembre del 2023, con un esfuerzo fenomenal fiscal, pero el salario del sector público nacional, es decir, el empleado del gobierno nacional, bueno, perdió un 33% desde noviembre del 23 hasta hoy. Imagínense, y yo con esto cierro la columna, ¿cuánto se puede ajustar una familia que vive de laburantes de empleo público nacional? ¿Se pueden ajustar 1/3 sus gastos? Claro. Hay un nivel de empobrecimiento en las familias que es brutal, bestial y cruel. Porque además, como saben, no solo es que caen los ingresos reales, sino que también caen los ingresos indirectos. Digamos, se desregularon los servicios, se desregularon el gasto en transporte, con lo cual esto empobrece y dificulta aún más las condiciones de vida para los empleados del sector público en particular, del sector público nacional, como venimos diciendo, pero para el gran pueblo argentino en su conjunto. Majo Castells, aquí en Caballero de... Gracias, Majo.
Abrazo enorme para todos. Chao, chao. Abrazo grande. 57 minutos pasaron de las 9. El presidente tenía que viajar a Junín, acaba de suspender el viaje. Acaba de suspender Sí, el viaje. El